Mesías prometido, tal como lo profetizó Isaías. Es mi versículo favorito cuando hablo con el testigo de Jehová, el capítulo 9, versículo 6. Dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta semana entonces nos corresponde hablar sobre las enseñanzas de Jesús. Jesús inició su ministerio a la edad de 30 años y su ministerio central era predicar y enseñar, más que hacer milagros. Sí, hizo milagros, de hecho la Biblia registra al menos 38, pero su ministerio principal era predicar y enseñar. En la Biblia vemos esas dos palabras de forma diferente, predicar y enseñar no es lo mismo. Hay varios pasajes, pero voy a citar uno solamente. Mateo 4:23 dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Predicar significa proclamar el reino de Dios, proclamar su grandeza, proclamar su evangelio, y enseñar sería, según la Biblia, explicar de manera profunda alguna doctrina o alguna verdad bíblica. Y Jesús era un experto en ambas. Era un experto predicando y era un experto enseñando. Es el maestro por excelencia. Vemos que Jesús, luego de enseñar el Sermón del Monte, por poner un ejemplo, dice que toda la multitud se maravillaba por lo que él enseñaba y con la autoridad con que lo hacía. Vemos también en Mateo 15:32, dice que llamando a los discípulos, dice que tenía compasión de la gente, porque tenían 3 días escuchándolo y no habían comido. Cuando yo tenga más o menos, yo tengo un micrófono, 15 minutos hablando, usted va a comenzar a pensar en pizza, pollo y diferentes comidas que le guste. Cuando tenga 25 va a comenzar a ver el reloj. Cuando tenga 35 las damas van a comenzar a tomar la cartera y a acomodarse, porque puede ser que los aburran. Pero con Jesús la gente duraba 3 días escuchándolo, sin comer. Estaban atónitos con las enseñanzas y la forma como Jesús enseñaba. Entonces Jesús es nuestro maestro por excelencia. Pero ¿cuál era el énfasis del mensaje de Jesús? Antes de analizar al menos una de sus enseñanzas, porque el día de hoy es la enseñanza de Jesús y es muy amplio, 3 años de ministerio fueron muchas enseñanzas. Vamos a ver solamente un pasaje, pero vamos a ver quién es ese Jesús del cual vamos a hablar. C.S. Lewis dice en su trilema, su famoso trilema de Lewis, dice que Jesús pudo haber sido 3 cosas. Pudo haber sido o un mentiroso, pudo haber sido un lunático, o pudo haber sido realmente lo que él decía que era. Un mentiroso porque decía ser algo que no era, un lunático porque pensaba ser alguien que no era, o realmente era cierto lo que él decía y era el Hijo del Dios viviente y el Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Un mentiroso no era, porque la mentira, como decimos coloquialmente, tiene patas cortas, tiene corta duración, y él murió por eso. No solamente él, sino sus discípulos. Y una persona que ha sido sometida a pruebas, presión, tortura, maltrato, no sostiene su mentira. Entonces Jesús no era un mentiroso. Tampoco era un lunático. Psicólogos y psiquiatras han tratado de estudiar el perfil de Jesús registrado en la Biblia y dice que fue una persona consistente, coherente con su mensaje desde el principio hasta el fin, enfocado en el amor, en la gracia, en la misericordia y el perdón. Entonces no pudo haber sido lunático. Entonces, ¿qué queda? Lo que Jesús decía decir es cierto. El Hijo del Dios viviente, el Dios mismo, el Verbo hecho carne. Obviamente este argumento no es para hablarlo en una iglesia, no es para nosotros creemos en el Dios vivo, pero es un argumento que él usa para personas escépticas, personas que no creen en Dios, personas que son ateas, para de manera filosófica hacernos entender de que Jesús era cierto lo que él decía. Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador. Jesús mismo, él afirmó ser Dios. En Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos uno. Juan 8:58 dice,
De cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús en ese pasaje no está hablando sobre su preexistencia, porque si fuera ese el tema, Jesús hubiese dicho antes de que existiese Abraham, yo existía. Pero Jesús fue intencional en usar la palabra yo soy, que fue la palabra que usó el Padre para revelarse a Moisés. Dile que yo soy, te ha enviado. Entonces, ahorita vamos a ver esa primera predicación de Jesús según el libro de Mateo y Marcos. Pero antes de eso, es importante destacar que en 3 años de ministerio sus enseñanzas fueron muy amplias. Solamente vamos a ver esa primera enseñanza que tuvo, pero como esa enseñanza fue consistente en todo su ministerio. Entonces, luego de esta introducción vamos a orar y luego vamos a colocar ahí en la pantalla, por favor, Mateo 1:15. Los que tengan Biblia, Marcos 1:15, vamos a buscarlo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia. Yo te pido, buen Dios, que tú nos puedas hablar a todos nosotros los que estamos acá. Que uses mi vida, este momento, para poder hablar a tu iglesia, poder inspirar, confrontar, pero hablar de tu amor, tu gracia, tu misericordia, y que en todo momento tú seas exaltado, Señor. Que cada persona acá se enamore de ti, que admire a ti, y entregue su vida completamente a ti, Señor. Porque como dice tu palabra, como dice el título de este mensaje, tú eres el Rey del reino de Dios. Glorifícate, Señor, como siempre lo haces, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Rey del reino de Dios. Parece un juego de palabras, pero vamos a aplicarlo según Marcos 1:15. Lo primero que vemos aquí es el tiempo se ha cumplido. Y cuando vemos eso en este pasaje, no se trata de un tiempo cronológico, no es el tiempo cronos, sino el tiempo de Dios, el tiempo kairos. El tiempo cuando las condiciones exactas a la escala religiosa, cultural y política estaban perfectamente preparadas para que viniera el Mesías. Miren este dato, la agencia de referencia demográfica dice que hasta el momento, hasta la fecha, aproximadamente 105.000 millones de personas han habitado la Tierra. 105.000 millones de personas han habitado la Tierra. Solamente el 2% nacieron antes del nacimiento de Jesús. Esto es porque muchos escépticos dicen que no creen en Dios, porque Dios supuestamente envió a Jesús en un tiempo desfasado, no lo envió antes de tiempo, procurando la salvación de la humanidad, pero es completamente falso. Porque solamente antes del nacimiento de Jesús, 2% de las personas que ya les mencioné, 105.000 millones, habían nacido. Entonces el Mesías fue enviado en el tiempo perfecto, en donde el tiempo de Dios había preparado el tiempo para que la gente le conociera y viniera al arrepentimiento y a la salvación. Eric Rex, del Centro de Investigación de Encuestas de Michigan, dice: el tiempo de Dios no podía haber sido más perfecto. Cristo se presentó justo antes de la explosión exponencial de la población mundial. La paz romana dominaba el mundo mediterráneo y era una era de alfabetización, y el escenario estaba listo para la llegada del Hijo de Dios al mundo. Entonces el tiempo se ha cumplido, el tiempo perfecto para la llegada del Salvador. Lo segundo que dice, el reino de Dios. Es lo que los profetas habían profetizado, habían dicho en el Antiguo Testamento, en donde esperaban la exhibición de Dios, de su soberanía en la redención del pueblo y la destrucción de sus enemigos. Cuando vemos allí el reino de Dios, se trata de dos connotaciones: el tiempo presente y el futuro. El tiempo presente habla sobre la salvación a través de Jesucristo, y el futuro es lo que nos muestra Apocalipsis 20, cuando el Señor finalmente esté reinando. Y el tiempo presente en Lucas 17:21, cuando Él le dijo a los fariseos: el reino está aquí y es ahora, y ese rey soy yo. John MacArthur comenta: el reino de Dios se refiere al estado final de las cosas en el que el dominio supremo de Dios se realiza plenamente sobre el universo transformado.
Y esa transformación total, esa redención, la salvación prometida, comienza con el nacimiento de Jesús. Cuando él mismo recordó la semana pasada, que es el comienzo del Evangelio, el nacimiento de Jesús, en sus enseñanzas, su vida perfecta, pura, sin mancha, su muerte y su resurrección. Por eso me gusta mucho esta serie, porque la semana pasada, la semana que viene vamos a hablar sobre los milagros, luego la muerte y la resurrección de Jesús para la salvación de todo aquel que tiene fe. El reino de Dios es el tema medular de las enseñanzas de Jesús. En la Biblia vamos a encontrar aproximadamente 38-40 parábolas. Y de las 40, 8 tienen que ver explícitamente sobre el reino de Dios. Por ejemplo, la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, la perla de gran valor, la red para pescar, los obreros de la viña, el tesoro escondido. Todas comienzan diciendo: el reino de Dios es semejante a, y el Señor nos enseña de manera magistral de qué trata el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es la enseñanza medular en el ministerio de Jesús. Lo tercero que dice: se ha acercado. Este es poderoso cuando Jesús nos dice, pues dice: el reino de Dios se ha acercado. No puedo imaginar, ni quiero colocar cosas en la Biblia que no están, pero me imagino el lenguaje corporal de Jesús enseñando sobre esto. Yo no sé qué habrá hecho nuestro rey allí, pero él estaba diciendo allí: se ha acercado porque el rey está aquí, está delante de ustedes. Lo mismo que ocurrió en Lucas cuando él abrió el rollo y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, porque el Mesías está aquí, el Mesías soy yo. Y en este pasaje el rey ha llegado, porque el rey soy yo. Jesús no tenía reservas para decir quién era él. En este pasaje está diciendo de manera implícita: yo soy el rey, pero de manera explícita él dice: el Padre y yo somos uno. Juan 30. Estamos viendo qué dice Jesús acerca de él. Declaró ser igual a Dios. Juan 5, 18. Declaró ser el dador de la vida. Juan 5, 21. Declaró ser el juez. Juan 5, 22. Dijo ser la puerta. Juan 10, 9. Dijo ser el pan de vida. Juan 6, 35. Dijo ser la resurrección y la vida. Juan 11, 25. Dijo ser la vid verdadera. Juan 15, 5. Y de manera explícita y directa dijo: yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12. Yo soy el buen pastor. Juan 10, 11. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Yo soy la máxima autoridad de la interpretación de las Escrituras. Eso lo vemos en Mateo 5, cuando él habla sobre el sermón del monte, y él dice: a ustedes les dijeron, pero yo digo. Oyeron que se les dijo, pero yo digo, dando a entender que él es la máxima y única autoridad de interpretación de las Escrituras. Y aquí vemos en toda esta lista que les acabo de presentar que Jesús era bastante cristocéntrico, enseñándonos a nosotros que predicamos su palabra cómo debemos ser, porque él hablaba era de él. Él no hablaba de anécdotas, no hablaba de otras cosas, sino de él. Por eso cuando predicamos la palabra tenemos que hablar solamente de él y solo de él, porque él es el protagonista de la película. Él es el protagonista del reino de los cielos. Él es el rey prometido. Jesús es el rey del universo y él se lo dijo a Pilatos: mi reino no es de este mundo. El rey de este mundo hemos permitido que gobierne momentáneamente, pero mi reino no es de este mundo. Entonces Jesús claramente dice ser el rey y dice: se ha acercado, porque el rey está aquí. Lo cuarto que vemos es la palabra arrepentidos o arrepiéntanse. Y este es un llamado para todos los presentes en ese momento y es un llamado para todos los presentes acá. El arrepentimiento es un requisito indispensable para la salvación. En el día de ayer finalizamos un taller que hicimos con los jóvenes de evangelismo, cómo compartir el evangelio, y hacíamos énfasis en esto con los jóvenes. Le decíamos: podemos saber todas las verdades bíblicas, podemos compartir el evangelio de manera sistemática desde la creación hasta la resurrección de Jesús, pero si no hablamos del arrepentimiento y si las personas no proceden al arrepentimiento, no son salvas. Pueden entender todas las verdades bíblicas, las pueden conocer, pueden saber toda la Biblia,
pero si no proceden al arrepentimiento, no son salvos. El arrepentimiento, en el griego o en uno de los sustantivos griegos, la palabra es metanoia, quiere decir cambio de mentalidad. No solamente un cambio de mentalidad, sino tiene como consecuencia una modificación total de la conducta, que es el arrepentimiento. Jesús propuso de que ese arrepentimiento lo debemos tener todos. De hecho, él era enfático en eso. En algunas personas que abordaron a Jesús, o él los abordó, Jesús les habló sobre los 10 mandamientos, o refirió los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que la persona bajo ese estándar bíblico, o ese estándar de los 10 mandamientos, el estándar de Dios, las personas puedan reconocer su pecado. Pero cuando había multitudes donde había personas que se creían perfectas, o muy justas, o que cumplían los 10 mandamientos, le dejó otra perla allí, o un estándar mayor, para que las personas puedan ver su condición de pecado. Y fue el sermón del monte. Ustedes oyeron que se les dijo que no cometerás homicidio. Y cualquier persona pudo haber dicho, yo nunca he matado, yo me he ganado al cielo, yo me porto bien, yo soy una buena persona porque nunca he matado. Y Jesús siguió diciendo, pero cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es culpable de homicidio. Entonces colocó el estándar más alto para decirle a toda la multitud, todos nosotros somos malos. Todos nosotros necesitamos arrepentimiento. Hemos ofendido a Dios, necesitamos arrepentirnos, necesitamos reconciliarnos con Él. Somos malos, nuestra mentalidad está esclavizada, nuestras acciones son pecaminosas, necesitamos arrepentimiento diario y continuo. Y Jesús hablaba sobre dos tipos de arrepentimiento: un arrepentimiento inmediato, que era rendirse a Él, volver nuestra vida a Él, haciéndolo seguir en nuestra vida, y un arrepentimiento diario y continuo, porque todos los días cometemos errores, todos los días pecamos, todos los días fallamos a Dios y le ofendemos. Teológicamente hay dos clases de arrepentimiento. La primera es tristemente bastante común, se llama atrición. Es un arrepentimiento falso y ocurre por conveniencia. Es el arrepentimiento que manifestó Esaú en Génesis 27:30. Él no se arrepintió por haber ofendido a Dios, se arrepintió por haber perdido algo, su primogenitura. Entonces ese arrepentimiento es falso, es momentáneo y es solamente por temor a perder una bendición o a una consecuencia. Te pido perdón, pero es para que no expongas mi pecado, te pido perdón, pero es para que no te vayas a la casa, te pido perdón, pero es para no perder algo. Tengo mi hija, va a cumplir pronto 6 años, y disciplinándola trato de no intercambiar cosas con ella. Es decir, o sea, fallaste, te quito la gelatina, porque ella va a decir, voy a hacer un cambio de conducta por la gelatina. Y él tiene que reconocer que le falló a papá, o a mamá, o a la familia, o a Dios. Y su cambio tiene que ser por eso, y no por la gelatina. Es un ejemplo solamente del falso arrepentimiento, que pudiéramos expresarlo, pero solamente por tener a algo. Cuando presentamos el Evangelio, tenemos que tener mucho cuidado de eso, porque hay personas que posiblemente pueden tener un falso arrepentimiento para escapar solamente del infierno. Porque hacemos mucho énfasis en el infierno y la gente dice, no quiero ir para allá, me arrepiento. Pero la idea de que la gente viva el arrepentimiento no es el temor al infierno, sino es el amor a la persona que nos amó primero, a nuestro Señor Jesucristo. El segundo tipo, que es lo que realmente el Señor nos llama, es la contrición. Porque un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor jamás. Es el arrepentimiento verdadero y piadoso, genuino, implica un profundo remordimiento por haber ofendido a Dios. La persona reconoce su pecado, no trata de justificarlo y va acompañado de una disposición de hacer restitución, como ocurrió con la vida de Zaqueo. Si a alguno le ha fallado, le devolver 4 veces lo que le he quitado. Entonces, no solamente me siento mal, sino que trato de enmendar el daño que hice. Esa persona está arrepentida. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si
si lo confesamos. Si ese arrepentimiento es genuino, es piadoso y es verdadero. Lo importante del arrepentimiento es que nos volvamos a Dios. Es sentirnos mal, pero es volvernos a Dios. Digo esto porque Judas se arrepintió. Dice que se arrepintió de haber entregado al Señor, pero fue y se ahorcó. No fue a los pies del Señor. Solamente fue a devolver las monedas, pero no se fue ante el Señor para pedirle perdón. Pero sabemos que eso era parte del plan del Señor. Pero si usted comete alguna falta, algún pecado, que posiblemente lo va a hacer ahorita o dentro de 10 minutos, vuelva al Señor y no se aleje de Él. Lo digo con propiedad porque hace años yo trabajaba en una fundación y nos enfocábamos en trabajar con personas con situación de calle. Personas que vivían comiendo de la basura, con problemas de drogadicción, de alcoholismo, etc. Y yo me di cuenta, cuando yo trataba de predicar el evangelio a estas personas, no sé si el hermano mío también ha pasado, ocurre en la cárcel, ocurre en las calles, esas personas conocen el evangelio mejor que nosotros, conocen la palabra mejor que nosotros. Cuando se me olvidaba un versículo, ellos lo completaban y me hacían la interpretación teológica. O sea, conocen el evangelio, conocen la palabra, pero ¿qué pasó? Posiblemente algún día sirvieron al Señor, predicaban el evangelio, cantaban en el altar, servían al Señor, amaban al Señor, pero un día quizá pecaron y dejaron de orar, y dejaron de servir al Señor, y dejaron de ir a la iglesia, se sintieron impuros, dejaron de levantar las manos, y poco a poco se fueron alejando del Señor. Y hoy en día su situación es de calle, comiendo de la basura, drogándose, viviendo en la calle. Me ocurrió con la mayoría de personas que le traté de predicar el evangelio en la calle, porque no se arrepintieron, porque no volvieron a Dios, porque se sintieron tan mal que dijeron: no, yo soy muy impuro para acercarme a un Dios santo. Y es cierto, Dios es santo, pero también es perdonador y su gracia es abundante. Como escribió Juan Bunyan, gracia abundante para el mayor de los pecadores. Y Pablo dijo: yo soy el primero. Entonces, yo no sé si usted ha pecado más que Pablo, yo creo que no. Usted puede ser como un Pablo, viviendo para el Señor, para agradarle, para servirle, viviendo arrepentido cada día. Así que, pase lo que pase, hagas lo que hagas, mi hermano, mi hermana, vuelve al Señor. Y no hagas como Judas, que vayas a usar una cuerda, a saltarte un edificio. Se lo dice a alguien que también contempló el suicidio por un tiempo. Porque me sentía cargado, pecador, acusado, triste, mal. Y en vez de enfrentar mi situación, me pasó como Judas. Pero gracias a Dios volví a Él, a sus pies, a sus brazos, y sentí el perdón del Señor. Y lo último que nos dice es creer el evangelio, creer en el evangelio, la buena noticia. Les comenté ya que hicimos un taller, terminamos ayer. Tenemos 14 años enseñando ese taller en varios lugares de Venezuela y por gracia de Dios en otros países. Y tristemente nos hemos dado cuenta con una verdad, que la mayoría de personas que asisten al taller para aprender del evangelio no conocen el evangelio. Estoy hablando de la Iglesia de Cristo a nivel general. Muchas personas son líderes, o sea, no son niños que están llegando, son líderes, quieren evangelizar, quieren recibir herramientas, incluso evangelizan, pero no conocen realmente el mensaje del evangelio. Ven a Dios, que Dios te va a prosperar y te va a bendecir, no es el mensaje del evangelio. Ven a Dios, que Dios va a restaurar tu familia, no es el mensaje del evangelio. Ven a Dios, que Dios te va a dar una casa y un carro, no es el mensaje del evangelio. Ven a Dios, que Dios te va a hacer feliz, no es el mensaje del evangelio. Hay una canción que dice: ven a Dios o créele a Dios y tus problemas se van a resolver. Wow, no sé, pero yo leo la Biblia y dice que estamos atribulados en todo. Tenemos una tribulación momentánea, pero que produce en nosotros un más excelente peso de gloria, así que no debemos mirar las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven.
Dice que la tribulación, las pruebas, es el horno de Dios, es el instrumento que Dios usa para refinar nuestra fe. Entonces, no dice que vamos a estar libres de problemas, solamente dice que vamos a tener paz en medio de la tormenta. El Evangelio de Jesucristo es lo que nos expone en Marcos, que es el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús para el perdón de pecados de todo aquel que tiene creer. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Pablo decía. Dice, este es el Evangelio que yo les declaré. Es el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús para el perdón de pecados. Costó muchísimo. Costó su muerte, su sangre, sufrimiento de un justo, yendo a la cruz cuando debíamos haber ido cada uno de nosotros. No merecemos el perdón de Dios, merecemos el infierno, merecíamos el infierno, pero honestamente todavía lo seguimos mereciendo. Pero por gracia de Dios nos ha perdonado y nos ha salvado a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Porque el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, no por Dios, sino por su propia concupiscencia. Así que esto es lo que el llamado que nos hace Jesús. El tiempo se ha cumplido, es un tiempo perfecto. El reino de Dios se ha acercado y este rey que está aquí es Jesús. Arrepiéntanse de una vez y para siempre, y arrepiéntanse todos los días y creamos el Evangelio de Jesucristo, o el único Evangelio que hay. Solamente que hoy en día, por la era en la que estamos viviendo, tenemos que declarar el Evangelio de Jesucristo. Pero si yo o un ángel del cielo le predico un Evangelio diferente, sea anatema, decía Pablo. El Evangelio de Jesucristo es uno solo. Entonces, como aplicación para terminar temprano, por lo que dije anteriormente, que ya algunos están viendo el reloj, hemos visto esta primera predicación de Jesús, registrada en Mateo y Marcos. Está enfocada en la soberanía y la sabiduría de Dios al preparar el tiempo perfecto para su venida y hacer énfasis en el reino de Dios que se ha acercado, y sobre todo que Él es el Rey prometido. Él es el Rey, y es un reino importante y muy valioso. Hace un momento mencioné las parábolas que hacen mención, valga la redundancia, acerca del reino de Dios, que son 8. Y me gustaría, a manera de aplicación, leer un solo versículo, está en Mateo 13:44. Es mi favorita de esas parábolas que hablan acerca del reino de Dios. Reino de los cielos, dicho por Mateo, porque él tenía respeto para los lectores judíos. Así que él dice reino de Dios, pero es lo mismo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice que es un hombre que venía caminando e encuentra ese tesoro que está escondido. Así que él dice, ya va, yo tengo que hacer algo. Voy a vender todo lo que tengo. Pero todo lo que tengo lo voy a vender no para irme por el Daniel, sino tengo un tesoro poderoso, maravilloso. Hago referencia a esto porque hay muchos jóvenes con los que trabajo que están vendiendo todo para irse a buscar el sueño americano. Esto no es el caso de este hombre. Él encontró algo más maravilloso, más seguro, más poderoso, trascendental, porque encontró algo eterno. Dice que vendió todo, arriesgó todo por ese tesoro. Cuando vemos esa parábola, está hablando explícitamente acerca de la salvación. No podemos vender nada para comprar nada porque la salvación es gratis. Pero lo que nos dice el escritor bíblico es que nosotros tenemos que entender que la salvación es gratis, pero que tenemos que vivir como si no lo fuera, como que si tuviéramos que pagar por ella. No me malinterprete, por favor, la salvación es gratis, es por gracia son salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Solamente que tenemos que vivir
como si no lo fuera. Porque a veces nosotros los humanos, sobre todo en Latinoamérica, no valoramos las cosas gratis. Tengo un amigo que es músico y él dice, mira, yo cobro y cobro caro. Yo lo puedo hacer gratis porque es parte del ministerio, pero si yo lo hago gratis no va a ir nadie. O si va alguien, va a llegar tarde y no va a valorar el taller que yo le estoy dando. Pero cuando yo cobro caro, la gente lo valora, y la gente llega temprano y la gente le saca provecho. Entonces, la salvación es gratis, pero tenemos que vivir de una manera como si no lo fuera. Como este hombre que vendió todo para adquirirla. Los discípulos lo hicieron, dejaron familia, dejaron negocios, dejaron trabajos, dejaron comodidad por ese regalo maravilloso, por seguir al Señor. El día lunes, si hace una semana, el día lunes, hice una publicación, estoy siendo intencional todos los lunes, y el día lunes hice una publicación acerca de mi vida como deportista. Yo competía hace 15 kilos atrás en judo. Duré 14 años compitiendo en judo y un año compitiendo en boxeo. Mala decisión. Sí. Mira lo que pasó, estoy haciendo una analogía de esto. Yo entrené fuerte en boxeo. Duré 6 meses entrenando porque quería ganar, obviamente. Pero en la pelea perdí por decisión. 4 rounds y perdí por decisión. Pero después de cada round, yo digo que el boxeo es uno de los deportes más difíciles que hay. Porque en el fútbol usted se cansa y usted se para en una esquina o trota o camina. En el boxeo no. Hay que levantar los brazos y aguantar. Entonces, después de cada round, yo cansado, yo me acordaba cuando mi entrenador me decía, corre más rápido, salta más cuerda, haz más flexión. O sea, me acordaba todas las cosas que debía haber hecho y no hacía, porque el cansancio me lo exigía. Cuando perdí la competencia, me acordé de todas las cosas, las veces que no fui a trotar, las veces que me trasluché, las veces que no hice los ejercicios como era, y yo hacía un compromiso. Yo decía, cada vez que yo perdí una competencia, porque perdí muchas, yo decía, voy a trotar más, voy a hacer más ejercicio, voy a hacer más pesas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como deportista siempre tuve oportunidades. Perdí una competencia, pero dentro de 2 meses podía tener la oportunidad de competir nuevamente. Yo siempre hacía un compromiso de mejorar, de hacer las cosas mejor para competir. Pero me di cuenta que como deportista llegó un momento donde hay que colgar los guantes, donde ya la edad avanza, donde viene una lesión o viene el retiro y ya no se puede competir más. Ya hay mismas oportunidades para hacerlo mejor. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestra vida, todos los días tenemos oportunidades de hacerlo mejor, de orar más, de predicar más, de servir más. Pero podemos decir, bueno, mañana lo hago mejor, o la semana que viene. Pero va a llegar un momento en nuestra vida, así como en la vida deportiva, que vamos a colgar los guantes, que tenemos que partir de este mundo. Y Leonardo dijo, refiriéndose a esto, dijo, 5 minutos en la eternidad y todos nosotros habremos querido amar más, orar más, servir más, predicar más, pero no vamos a tener otra oportunidad. Hermanos, no esperemos el último momento, la última hora, cuando te queden pocos minutos, si es que no tengo la oportunidad de tenerlos, porque a veces la muerte es repentina, para decir, quiero mejorar. Es hoy el día de arrepentimiento, es hoy el día de decir, quiero orar más, quiero amar más, quiero perdonar más, quiero abrazar más, quiero llorar más, quiero desgastarme más, quiero predicar más. No esperen el retiro, no esperen el último día y por favor no esperen estar delante de la presencia de Dios para decir todo lo que me faltó por hacer, sino que valoremos el reino de los cielos y valoremos que conocemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Me gustaría orar por eso, para que salgamos de acá convencidos
de que es un reino muy valioso, de que es una salvación grande, que es gratis, pero tenemos que vivir como si no lo fuera. Señor, yo quiero darte las gracias esta mañana por recordarnos esa verdad maravillosa de que tu reino está aquí con nosotros, tu reino se ha acercado. Gracias, Señor, por elegirnos a nosotros. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Y gracias por darnos ese regalo maravilloso que es la salvación, que es conocerte a ti. Gracias, Señor. Gracias por llegar al mundo en el tiempo perfecto y gracias por llegar a nuestras vidas en el tiempo perfecto. Quiero orar por mis hermanos para que tú nos ayudes a todos nosotros a que podamos valorar esa salvación tan grande y que a partir de ahora podamos amar más, servir más, perdonar más, orar más, predicar más. Y si hay algún lugar que no te conozca, Señor, que tú puedas tocar su corazón y llamarle al arrepentimiento, para que de esa forma puedas ser una persona completa. Porque podemos ser completos solamente cuando conocemos a Cristo. De lo contrario, nuestra vida va a ser vacía, triste, con dudas y sin esperanza. Tú eres nuestra única esperanza. Así que por favor ayúdanos y no nos dejes nunca, Señor. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén. Y si hay uno acá que es primera vez que escucha esto, quiero decirle que el Señor es el Salvador. Dios en su amor envió a su Hijo a morir por ti y por mí, porque todos nosotros le hemos fallado a Dios. Pero cuando aún éramos enemigos de Dios, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y lo que yo decía en la oración es completamente cierto. Sin el Señor, su vida va a estar vacía, triste y sin esperanza, incompleta, porque somos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Pero si no conoces al Señor, tu espíritu está muerto. Puedes ir a trabajar, puedes levantarte cada día, pero tu espíritu está muerto. Por esa razón te cuesta dormir en la noche, por esa razón te cuesta estar en paz con Dios, porque realmente no estás en paz con Dios. Pero Dios ha comprado esa paz en la cruz del Calvario. Así que yo quiero invitarte a que puedas contemplar tu vida y que sepas que en algunos años, o pronto, no lo sé, vas a estar delante de la presencia de Dios. Y lo único que puede darte paz es que puedas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y de esa forma el Señor no va a ver tu vida como la has vivido, de pecado, como Él vivió, sino que va a ver tu vida a través de Jesucristo, porque Él compró la vida eterna para ti. Así que te invito a que te vayas hoy de acá contemplando eso. Jesucristo es tu Salvador, pero puede ser tu Salvador solamente si lo crees y lo aceptas en tu corazón. Dios te bendiga.